Bienvenidos. Quiero presentarles esta noche una radiografía de la casi país por país de la situación complicada por la que atraviesa hoy la política internacional. Con una de las personas más lúcidas e informadas que por lo menos yo conozco, es el analista argentino Claudio Fantini, en diálogo con CNN. Claudio, un gusto recibirte. El gusto es mío, Marcelo. Déjame hacerte una breve introducción que dice, uno, que estamos viendo conflictos muy serios dentro de los países. Por ejemplo, Venezuela, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gran Bretaña. Que estamos viendo conflictos, algunos de ellos delirantes, entre los países. Por ejemplo, Italia contra Francia, una cosa inexplicable. O Estados Unidos contra Francia. O la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Y estamos viendo también, y quisiera arrancar con esto, para luego conectar con casi poco menos que caso por caso, impulsos mundiales que están modelados por partidos antisistema, por populismos radicalizados, por impulsos xenófobos, por populismos de un bando o del otro, al punto tal que he coleccionado, lo tengo ahí, si quieren después se los muestro, una montaña de artículos de los últimos 7 u 8 meses que plantean, inclusive libros, que plantean que la noción de la democracia occidental, tal como la hemos conocido todos nosotros, está ajustada a una clase de debate y que nadie conoce su destino, ¿no es cierto? Entonces quería en primer lugar preguntarte, Claudio, y apelando a tu conocimiento, a tu información y a tu visión del mundo, ¿qué está pasando en el mundo con estos impulsos tan extremos que van dinamitando nociones del centro, noción del diálogo entre los países y dentro de ellos? ¿Qué cambió acá? ¿Qué pasó? Yo creo que la evolución humana y sobre todo la evolución de la tecnología manejada por el hombre y diseñada y creada por el hombre está llegando a un punto que genera una visión absolutamente incierta para el común de la gente en el mundo. En Occidente, en los países donde la democracia liberal fue fuerte, la democracia liberal está siendo cuestionada, está siendo atacada a través de engendros demagógicos que surgen de las urnas, no de golpes de Estado, de las urnas. Pero si se quiere, en sistemas donde no hay urnas, donde no hubo democracia liberal, por ejemplo, China, que pasó de la monarquía al republicanismo de Sun Yat-sen y luego al comunismo de Mao Zedong y luego Deng Xiaoping mediante a un capitalismo pero regido por un partido único, un capitalismo autoritario. En la última elección que se hace dentro de la estructura del Partido Comunista, Xi Jinping conjuró que llegara al liderazgo Bo Xilai, y Bo Xilai fue una figura que creció en la estructura del Partido Comunista Chino proponiendo un retorno a la revolución cultural, ¿no? Proponiendo retomar el momento más oscuro, una orgía de fanatismo ideológico que desató Mao Zedong, persiguiendo, cercenando libertades de la manera más brutal y sobre todo haciendo una gran cacería de brujas de todo aquel que pensara diferente, y de la cual fue víctima el mismo padre de Bo Xilai, Bob Xibo, y Deng Xiaoping y Zhao Ziyan y el mismo padre de Xi Jinping. O sea, hasta en una estructura como la China se ve aparecer esta tendencia mundial a poner la marcha atrás. En Rusia la vemos con retomar el nacionalismo más tradicional y más conservador. Expansionista incluso, ¿no? Absolutamente. Bueno, es la visión
imperial. Alexander Dugin, que es un geopolítico y uno de los intelectuales que más influye sobre el Kremlin, en especial sobre Vladimir Putin, él plantea y explica ese imperialismo territorial acotado a un territorio, a ese hinterland que domina Rusia y en el cual, bueno, a partir de Abjasia, de Osetia, se expandió perjudicando territorialmente a Georgia, a Georgia en el Cáucaso, y bueno, lo que estamos viendo en la península de Crimea y en todo el este de Ucrania. Porque entonces tenemos un capitalismo autoritario en China, una vuelta al nacionalismo expansionista en Rusia. Europa en un proceso evidentemente de fracturas, ¿no es cierto? Ahí lo que uno ve es el ataque a la democracia liberal. Exactamente. ¿No? En Europa aparecen liderazgos que representan una contestación, un desafío, son contrarios a la democracia liberal. Es el caso de Matteo Salvini en Italia, su partido, la Lega, antes se llamaba Liga Norte, ¿no? Y antes de eso se llamó Liga Lombarda, cuando con el liderazgo de Umberto Bossi proponía cortar Italia, partir Italia a la altura del río Po y crear la Padania, una Italia rica e independiente. Yo he visto en la ciudad de Milán, hace muchos años, en una estación de tren, que llegaba el equipo del Napoli a jugar al famoso estadio San Siro, un cartel que decía "Bienvenidos a Italia", ¿no? Cuando empezó, hace 20 años, este proceso delirante, de xenofóbico, de secesionista de los italianos, ¿no? Hoy encontramos que en las librerías italianas es bestseller Mussolini, ¿no? Por eso, me parece que hay que empezar a conectar, y este es el propósito. Les advierto que estamos en presencia de unas personas más informadas que yo conocí en toda mi carrera, que es Claudio, ¿no? Bueno, yo agradezco la afectuosa exageración. Y por eso quiero empezar a conectar estos procesos y después ver caso por caso en los países. Y después está Trump, obviamente, que digamos que no contribuye demasiado al apaciguamiento mundial, ¿no? Trump es parte de ese proceso en el cual el pasado trata de atrapar al presente, taclear al presente y volverlo para atrás. Históricamente las ideologías planteaban una descripción del futuro. Eso que hizo Nicolás Maduro de manera desopilante los otros días, cuando le dijo a los militares, fui al futuro, volví, va a estar todo bien. Eso es, en definitiva, el ABC de la política en todos los tiempos. Cuando la política era solo mesiánica, en la antigüedad, cuando los líderes no proponían un modelo de sociedad, sino un modelo celestial, ¿no? Un tipo de Dios o de dioses, lo que hacían era plantear una visión hacia el futuro. Normalmente lo que venía era el apocalipsis y planteaban un modelo de salvación. Las ideologías, que de algún modo llevaron el mesianismo de un individuo, el Mesías, a una vanguardia esclarecida, también describían el futuro. Marx plantea que el futuro es del proletariado porque se va a abolir la propiedad privada y da una explicación de cómo se llega a eso. Bien, hoy las ideologías ya no plantean el futuro, te dicen el futuro va a ser el pasado. ¿No? Como el futuro da miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque la tecnología y la inteligencia artificial están cambiando absolutamente el panorama humano. Somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de personas que podían imaginar no solo su futuro, sino el futuro de sus hijos, de sus nietos. Nosotros ya no podemos imaginar ni siquiera nuestro propio futuro. Somos personas que en la vorágine del avance tecnológico no podemos saber si el conocimiento que adquirimos en la facultad nos va a servir de acá unos años. Me estás diciendo, Claudio, que detrás de estos impulsos tan radicalizados que dominan el mundo hoy en día está el miedo. El miedo, la incertidumbre. Y el miedo es esencialmente reaccionario, ¿no? Y en este caso no plantea un escape hacia adelante, sino un escape hacia el pasado. Boxilai planteando volver a la revolución cultural,
Putin construyendo la Rusia imperial de los Ares, que describe su ideólogo de cabecera, y Donald Trump, ¿no? Convenciendo a los obreros, más que nada, de los Estados Unidos, de que era posible volver a los Estados Unidos de las grandes industrias manufactureras, con plantas repletas de obreros y rascacielos repletos de oficinistas. Bueno, sencillamente no se puede volver al pasado, pero la necesidad humana ante la incertidumbre que plantea el futuro, si yo no puedo entender hacia dónde voy, primero me detengo y después retrocedo. Claro. Ese es el movimiento humano frente al miedo. Y eso es lo que está pasando, creo, Marcelo, a escala global, y lo que explica el fenómeno de los engendros demagógicos y las utopías regresivas, ¿no?, que están hackeando a la democracia liberal en Occidente. Contame una cosa un poco personal. Vos sos profesor universitario, ¿no? Sí. En Córdoba, sí, en la provincia de Córdoba, en el interior de la República Argentina. Sí, sí. Fui también en Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, hace ya muchos años. En Córdoba he dado en varias y hace ya muchos años estoy en la Universidad Siglo XXI, en la carrera de Ciencias Políticas. Mis compañeros de Radio Mitre aquí en Buenos Aires me dicen que Claudio Enriquez de verdad es un robot, que no es una persona, que es una máquina humana de contestar con mucha información. ¿Te animás a que veamos en algunos, casi caso por caso, cómo se traduce esta crisis mundial? Por ejemplo, Venezuela. Primero, ¿coincidís con el reconocimiento mundial que hay a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado o interino de Venezuela? ¿Fue una decisión acertada del mundo? Yo creo, más allá de que la figura de la presidencia, el cargo en sí, puede ser discutible, creo que la intención del reconocimiento es absolutamente válida. La constitucionalidad, la interpretación sobre el artículo 233 en semejantes circunstancias puede ser discutible. También, y en este caso es indiscutible, que Maduro fue el primero en salirse de la Constitución, antes que nada cuando no dio el referéndum revocatorio que debió dar hace 2 años, cuando la oposición cumplimentó todos los requisitos. Luego, cuando le practicó a la Asamblea Nacional eso que yo describo como una vasectomía legislativa, porque la infertilizó. Una legislatura que no puede legislar, o sea, lo que Fujimori en los 90 hizo cerrando el Congreso, Maduro lo hizo maniatando, ¿no?, al suyo, ¿no? Si siguió abierto, pero no funcionó más. Ahí ya estaban fuera de la Constitución, y a eso le agregó la Asamblea Constituyente, que no redacta una Constitución, sino que legisla, el carné de la patria y tantas cosas más. Defininos qué es hoy, o en qué derivó hoy, esto conocido como el régimen chavista. ¿Qué es hoy? ¿En qué se convirtió Maduro? ¿Es un régimen qué? Yo lo veo como un régimen esperpéntico esencialmente, ¿no? Pero creo que las etapas serían las siguientes. Con Chávez irrumpió el mayoritarismo. Este es un concepto que yo uso, no sé si alguien más lo usa, yo lo uso, a mí me parece útil, para describir aquel liderazgo que tiene el respaldo de la mayoría, pero no es precisamente respetuoso con las minorías. Desde la concepción aristotélica, la democracia es el gobierno de la mayoría que incluye a las minorías, ¿no? Si la minoría es arrasada o dejada o marginada, ahí no hay una democracia en los términos aristotélicos ni en los términos de la democracia liberal. La de Chávez era una democracia mayoritarista. Muerto Chávez, con Maduro, que empieza a perder el apoyo de la mayoría, cuando ya no tiene el apoyo de la mayoría, ese mayoritarismo se transforma en simple dictadura. Correcto. Ya es una minoría la que impone su voluntad. Y lo que está ensayando ahora es el paso, a través de la Asamblea Constituyente, de la dictadura al totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? La dictadura absoluta. Correcto. Está intentándolo con una resistencia formidable y admirable del pueblo venezolano. Te pregunto después del corte, que viene ya, por el desenlace que puede tener Venezuela. Puede ser dramático, puede ser negociado.
No se pierdan al cerebro de Claudio Fantini conversando con CNN. Ya venimos. Se me venció ya el SOAT. En SomosF1.com, los buenos conductores reciben un descuento de hasta 50,000 pesos. Entra ya a SomosF1.com y compra tus información. Somos CNN. Vamos a intentar que en este bloque conversemos sobre América Latina, el siguiente sobre Trump y el siguiente sobre Europa. Y el último sobre algunos temas mundiales muy complicados, de los que se habla mucho por ahí en la prensa norteamericana, pero poco en la prensa de América Latina. ¿Cómo imaginas el desenlace de Venezuela? Bueno, yo creo que sería trágico una intervención militar. Creo que hasta sería un favor, incluso si lo derrocaran, sería un favor a Nicolás Maduro, ¿no? Acá puede aparecer una contradicción, pero me parece que hay que aplicar la teoría de Isaiah Berlin. Diseñó una teoría que es la de las verdades contradictorias, las verdades contrapuestas. Dos verdades pueden ser las dos absolutamente ciertas siendo contrapuestas. Y acá hay dos verdades contrapuestas. Una, la continuidad del régimen no puede ser porque es una pesadilla atroz para la inmensa mayoría de una población. La otra verdad contrapuesta es que con intervención internacional militar, no. Esa no es la forma. Algunos pueden decir, bueno, pero si están viviendo una pesadilla atroz, ¿por qué no va a ser la fórmula si no hay otra? Si el poder militar le permite a Maduro doblegar en el interior. Bueno, la salida va a ser una, o tiene que ser una negociación. Normalmente se usa la palabra diálogo, la usa el Papa, la usa Maduro, la usa también Guaidó, pero yo creo que Guaidó entiende que en este caso no puede haber diálogo. Hasta la palabra diálogo es inapropiada. Diálogo implica la existencia de dos razones, dos logos. Acá no hay dos razones. Acá solo puede haber una negociación y la negociación solo puede tener un desenlace que es el final de este régimen. Bueno, te planteo una alternativa inquietante que se me ocurrió mientras hablabas. Siendo que los militares son en Venezuela hoy el fiel de la balanza, es decir, si están con Guaidó o si están con Maduro, ¿puede ocurrir que un proceso dictatorial sea sustituido por otro proceso dictatorial? Sí, ese como es pasó en el mundo árabe, por ejemplo, que finalmente la primavera árabe democratizadora derivó en dictaduras que sustituyeron a otras dictaduras anteriores. Sí, ¿no? Ese es un peligro grave. Claro. Es un ejemplo claro, lo estás poniendo en el mundo árabe, el mariscal al-Sisi en Egipto, claro, después de la primavera árabe. Exactamente. Digamos, si no es el régimen de Hosni Mubarak, es demasiado parecido. En el caso de Venezuela ese es un riesgo. Yo creo que Guaidó, que es una figura desconocida, yo lo veo obamesco, le veo hasta un aire a Obama. Y yo le doy un aire a Kennedy. Fíjate, y bueno, yo hasta físicamente le veo, ¿no? Obamesco, me encantó el término. Porque además tiene como una calma que sorprende mucho en el contraste con sus antecesores, Leopoldo López, Capriles, eran volcánicos, ¿no? Este hombre se lo ve más calmado y lamentablemente en Washington yo creo que Obama habría tenido la misma posición de Trump, el mismo apoyo enérgico y decidido a Guaidó, pero el hecho de que no esté Obama sino Trump, bueno, no garantiza que lo que venga, sobre todo por lo difícil que va a ser la situación, no corra el riesgo de caer en otra dictadura de un signo contrario. En principio va a depender de toda la región, sobre todo el grupo de Lima, y acá yo quisiera señalar algo, porque en estos casos siempre el protagonismo es de la hipocresía diplomática. Los países toman posicionamientos de un lado o del otro, no por cuestiones de concepción de la democracia o de aplicación de la Constitución, sino por cuestiones, por intereses geopolíticos y por intereses económicos.
Rusia, que necesita saltar el cerco geopolítico de las potencias de Occidente, incorporando países a la OTAN, países que fueron del Pacto de Varsovia, China, que necesita que se cumplan la montaña de contratos que firmó con este régimen, pero también los países de la región y Estados Unidos, ¿no? El Grupo de Lima y Estados Unidos tienen, por ejemplo, una deuda. Si uno mira el caso de Honduras, Juan Orlando Hernández se llama el presidente, él logró con éxito lo que sin éxito y pagando con un golpe de Estado intentó Manuel Zelaya en el 2009. Lo tumbaron, lo sacaron en pijama de la casa, sí, y lo tiraron al país vecino, ¿no? Se implantó Roberto Micheletti, que era el jefe del Poder Legislativo, ¿no? Eso ocurrió en el 2009. Juan Orlando Hernández logró vencer esa barrera constitucional, se hizo reelegir, a la reelección la hizo con fraude. Fíjate qué paralelo con el caso de Venezuela. Con fraude, Salvador Nasralla, su contrincante, muy posiblemente había ganado esa elección. Juan Orlando Hernández preside un agujero negro que genera la caravana migrante, ¿no? Hasta una imagen bíblica, un éxodo gigante. Nadie habla de ese éxodo. El éxodo de los venezolanos es una prueba indiscutible del carácter esperpéntico de ese régimen. Te planteo... Pero sobre los otros éxodos, el silencio hace, volviendo a la pregunta que me hiciste, dudar si después vamos a tener todos el cuidado de que lo que venga sea una democracia y no otro régimen. Dame tu impresión,